prédica de hoy, que es Enfrentando mi realidad, que está en base al pasaje de 1 Corintios 7, del 17 al 24. Y es que todos queremos una receta para afrontar nuestra situación. Queremos una receta que nos ayude a salir de un problema. Quisiéramos tener las soluciones y todas las pautas como para poder enfrentar una crisis. Pero esta prédica en realidad trata de la realidad de tu vida y no de una situación en particular. Dios salva a las personas en medio de una gran variedad de circunstancias personales. Algunos siendo jóvenes, otros ya ancianos, algunos solteros, otros casados, otros divorciados, algunos ricos, algunos pobres, algunos que están sanos y otros están enfermos. La enseñanza de Pablo en este pasaje es que debemos aceptar la realidad en la cual nos encontramos como hijos de Dios. Y Pablo establece una de las primeras reglas del cristianismo: sé un cristiano como quiera que estés. Y debe haber sido que cuando una persona se convertía en aquella época y estaba ya abrazando la fe cristiana, le habría gustado dejar su trabajo. Pasa también ahorita acá en estas circunstancias, ¿no es cierto? Que, bueno, Dios mi proveedor, Dios me va a dar. Y dejar el círculo en el que se mueve. Si ya no quiero estar con estos mis amigos, sino, y eso me ha pasado a mí, yo he abandonado a mis amigos de fútbol y los volví a ver el día de ayer otra vez y me conmovió mucho saber que ellos aún no conocen al Señor y yo estaba cerca de ellos y no hice nada. Bien, el Señor seguramente me dará una oportunidad para que revierta esa circunstancia y por lo menos les predique. Eso está en mi corazón. Y todo el mundo quiere de repente dejar de hacer lo que está haciendo y empezar una nueva vida. Pablo insistía en que el cristianismo no era darle a una persona una vida nueva, sino en hacer nueva su vida vieja. Y entonces dos preguntas surgen inmediatamente. ¿Por qué debemos aceptar nuestra realidad? Deberíamos exigir que se la cambie inmediatamente, ¿no es cierto? Debemos aceptar porque muchas veces no la podemos cambiar. Y el verso 18 dice: ¿fue alguno llamado cuando ya estaba circuncidado? Que se quede circuncidado. ¿Fue alguno llamado sin haber sido circuncidado? Que no se circuncide. Algunos se convirtieron ya siendo circuncidados. Ya eso no se podría cambiar. Así sería toda su vida. Es algo que es irreversible. Claro, salvo cirugía estética, no sé, algo, ¿no? Alguna cosa rara, pero trasplante de otro lado. No se puede ya cambiar eso. Otros también de repente se convirtieron ya siendo casados. Y esa realidad tampoco se puede cambiar. Claro, no vengan con que todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, la esposa vieja, ¿no es cierto?, nada que ver, ya es parte de No existe eso. Si Él te ha llamado cuando tú estás casado, dice, quédate en esa condición. Es igual en estos tiempos modernos, ¿no es cierto? Alguien se salva después de haber sido abandonada por su esposo. O alguien es convertida cuando es soltera, pero también madre con hijos que cuidar. O alguien de repente, un cristiano, es siendo hijo de padres separados o divorciados. Esa es una realidad. O alguien es convertida siendo una mujer que fue abusada verbal, física o sexualmente. Cada situación tiene su ingrediente de sufrimiento y lucha espiritual y debemos enfrentar esa realidad. Debemos entender que esa es la condición en la que el Señor nos ha llamado. Debemos entender que ahora como tú estás, es así como al Señor le ha placido fijarse en ti en ese momento y llamarte. ¿Puedes dejar de luchar por tratar de cambiarlo todo? Estoy hablando de un esfuerzo personal que tú quieres hacer por cambiar la situación. ¿Puedes cambiar algunas situaciones? Seguro. ¿Puedes cambiar tu realidad? No. ¿Por qué debemos entonces aceptar esta realidad? Porque a veces Dios no quiere cambiar nuestra realidad. Dice el verso 19:
Lo que importa es obedecer los mandamientos de Dios y no el estar o no circuncidado. Algunos en Corinto se convirtieron siendo gentiles incircuncisos. Y entonces aparecieron los falsos maestros para decirles, sabes, si tú verdaderamente te has convertido, entonces lo que tiene que pasar ahora es que tienes que pasar por el cirujano y circuncidarte. Si no, no vale. Algo así suena en las iglesias actuales, en las que quiere una persona que ya es creyente y cuando ingresa un nuevo convertido, queremos que verdaderamente tenga un cambio radical inmediato en su vida. Y después se lo empieza a tachar como que no son. Y Pablo dice que no debería uno circuncidarse si es que el Señor lo ha llamado. Algunos fueron convertidos siendo solteros. Ellos podían cambiar su realidad casándose, ¿no es cierto? Pero Pablo, en el verso 27 y 28, que ustedes van a leer en un momento de descanso, les dice que no lo hagan, que no se casen. O, en su caso, que lo piensen seriamente. ¿Por qué les dice? Porque va a haber aflicción. Bueno, algunos que están ahora casados, con toda seguridad dirían, sí, pastor, va a haber muchas aflicciones y que obviamente la están pasando mal. Y es porque no están pendientes de lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Y está no cambiando sus realidades, sino está cambiando sus circunstancias. En los tiempos actuales sucede también algo de la misma manera. Dios te salva cuando de repente todavía estás estudiando una carrera universitaria y no antes. Pues debes aceptar esa realidad. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, de repente, solamente por gusto personal, ya dejé de reclamarle eso al Señor, que se ha convertido, digamos, a los 30 años, para tener un buen tiempo de preparación, de actividad, para que mi tiempo de afectación a otras vidas fuera amplio. Bueno, a él le ha interesado hacerlo en la edad en la que lo hizo. Por lo tanto, ¿yo qué debería decir? Simplemente le doy gracias a Dios que en este momento, este día de hoy, puedo ejercer el llamado de Él. De repente te llamó, Él te salvó, y estando tú casado con una persona inconversa. Y entonces sufres, lamentas, lloras por lo que está pasando en tu vida, pero Dios quiere que aceptes esa realidad. Y Él tiene un montón de mandatos, ¿no es cierto?, en los cuales te dice cómo debería comportarse una esposa creyente que tiene un esposo que no es convertido. O al revés. ¿Por qué debes aceptar esa realidad y no tratar de cambiarla? Porque Dios lo permitió. Esa fue su voluntad. Pablo dice en el verso 17, pero cada uno como el Señor les repartió, y como Dios llamó a cada uno. ¿Cómo era Pablo? ¿No? Pablo era un hombre tremendamente militante en las ideas y en las cosas que se hacían. Él era un fariseo de fariseos. Él era un perseguidor de la iglesia. Era alguien que de repente se lo podía tildar como asesino. Era alguien peligroso para el cristianismo. Y a él, en esa circunstancia, a él lo llamó. Ahora, todo lo que él era, el Señor fue utilizando en beneficio de la obra de Dios. Dirán ustedes, ¿se quedó fariseo? ¿Alguien dice que renunció al fariseísmo? ¿No? ¿Dejó de perseguir? Porque lógicamente siguió la fe cristiana. ¿Dejó de ser tan obcecado con las cosas? No. Él era un hombre, el otro día hablábamos con un hermano de otra iglesia, y le dije, Pablo era un perfeccionista. A él no le gustaban las cosas mal hechas. De hecho, cuando Marcos le falla,
en un viaje, y de eso van a estar ustedes al tanto como el hermano Tito, cuando Marcos le falla, él dice, no quiero verlo a Marcos nunca más, porque nos ha fallado, nos ha dejado abandonados en un momento clave. Pero sin embargo, capítulos más tarde dice, lo necesito a Marcos, porque me es útil en el ministerio. ¿Van cambiando las realidades? No, van cambiando las circunstancias. Pablo seguía siendo perfeccionista, pero también entendía que la gracia de Dios es más grande que la perfección que él pensaba. Dice que Dios reparte las diferentes circunstancias en las que nos hallamos cuando nos convertimos. Y si reconocemos esto y aceptamos nuestra realidad sin reclamar y renegar, podemos tener una vida en paz. No debemos tratar de cambiar, porque Dios quiere que le sirvamos dentro de nuestra realidad. El querer hacerlo, ¿no es cierto?, nos lleva a complicaciones. El verso 24 dice, hermanos, cada uno de ustedes debe permanecer ante Dios en la condición en que estaba cuando Él lo llamó. Si Él nos salvó en medio de esa realidad, Él quiere que le sirvamos en esa condición. Por ejemplo, si una hermana está divorciada en la iglesia, no debería usar ese pretexto para no servir. ¿Se dan cuenta ustedes cómo nosotros en las iglesias hemos puesto tales parámetros que decimos, no, si está divorciada, no la tomen en cuenta, porque va a ser un ejemplo para los demás para que se divorcien, y para puede servir tal como está? Si no, Pablo no hubiese podido servir jamás. Hubiesen dicho, no, este hombre era perseguidor, por lo tanto no se lo puede tomar en cuenta. Pablo es el que les está escribiendo, y él es el que nos está haciendo notar. ¿En qué circunstancias estás tú ahorita? Podríamos decir, no, yo ya pasé los 60, ya no puedo. Ahí es donde tienes que servir. Estoy en una condición, esa es la condición en la que Él quiere agarrarte. No es fácil. Imagínense unos misioneros que van a la India y tienen que volver porque su hijo contrajo polio. Así es la India, pues. Y en ese tiempo era peor todavía, porque había otras cosas más que podían contagiarse. Si Dios quiere cambiar nuestra situación más adelante, Él lo va a hacer. Pero nosotros debemos aceptar nuestra realidad y servir a Dios tal como estamos. O sea, en nuestra realidad. ¿Por qué, por ejemplo, todos querríamos ser como el hermano Hernán, por ejemplo? No malinterpreto. Así alegre, contento, bien metedor. Nada que ver con otra cosa. ¿Por qué todos queremos ser como él? No, así como él, serio, calmado, pausado, hombre, mujer. Así fue este llamado. No mires a los otros para decir, sí, yo quisiera tener conocimiento del hermano Tito para poder... No. Él te va a preparar. Él te va a hacer lo que Él quiere hacer contigo. Él te ha tomado, o sea, no se equivoca. Tú no puedes decir, sí, pero a mí me ha tomado justo cuando yo estaba en media, al punto de salir mi divorcio. Y ahora, y dice que si me caso otra vez... Tienes que tener en cuenta que Él está haciendo su obra y lo está haciendo contigo. Y tú debes agradecerle a Él. Tú debes agradecer todo lo que sucede en tu vida. Si no quieres hacerlo es porque crees que Dios se equivocó. Que tú podías cambiarlo y todo podría ser para mejor. ¿Hasta cuándo vas a seguir luchando con Dios? ¿Hasta cuándo no vas a entender que Él te ha llamado tal como estás? Y Él quiere que sirvas tal como estás. ¿Quieres perfeccionarte? ¿Quieres llegar a tener estudios teológicos? Empieza ahorita. Pero no dejes de servir si el Señor te ha llamado a hacerlo. Y yo te garantizo una cosa, que el llamado del Señor no es para cuando salgas teólogo. Si tienes que empezar a presentar el Evangelio, desde mañana mismo que recibiste el llamado del Señor, tienes que hacerlo.
No pretextes con que no soy suficiente, no me da el tiempo, mira, es que soy medio tímido. Nada de eso funciona. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar nuestra realidad? Aceptando la voluntad de Dios para nuestra realidad. Versos 17 y 20 dice, de todas maneras, cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición que el Señor le asignó y a la cual lo llamó. Esto es lo que mando en todas las iglesias. Cada uno debe permanecer en la condición en que estaba cuando fue llamado. Él sabe por qué así, por qué ahora te eligió y por qué sigue tu condición sin cambiar. ¿Ustedes creen que se equivocó con llamarlo a la madre? ¿Y ustedes creen que se sigue equivocando porque aún no corrigió los efectos del accidente? ¿Ustedes creen que si una persona tiene alguna enfermedad, solamente puede empezar a servir cuando esté sana completamente? Estamos en una lucha de una familia entera por un papá que está con cáncer y que no quiere saber nada del Señor, obviamente, pero mucha fe de toda la familia, y aún en medio del tratamiento de la quimioterapia, el Señor, este papá, aceptó escuchar del Señor. Y no es porque nosotros hayamos sido insistentes, buenos tipos, le presentamos algunas condiciones bonitas, les regalamos libros. El Señor está obrando en él. Y lo va a llamar de repente enfermo de cáncer. ¿Podemos decir que lo va a sanar? Quisiéramos que lo sane. ¿Puede sanarlo? Por supuesto que lo puede sanar. Pero vamos a asegurar de que lo va a llamar para sanarlo. ¿Lo va a sanar para llamarlo? Yo no estoy convencido de eso. Lo que sí estoy convencido es que sí, el Señor lo está buscando. Por eso ha torcido tanto su condición. Ya no es tan duro. Ahora ya está empezando a escuchar del Señor. ¿Tienes alguien así en tu casa? ¿Alguien así que es duro? ¿De esos que no quieren saber nada? ¿Ya te has rendido? ¿En tu trabajo hay alguien así? ¿Te has rendido ya? Venía a confesar tu pecado. Dios prefiere que nos quedemos como estamos para depender más de Él, para que luchemos menos. Dios quiere que nosotros seamos más dependientes de su voluntad. De verdad que a mí me gustaría hablar 4 o 5 idiomas para poder ser más útil. Pero estoy así. Y así quiero servirle. Que eso no me va a privar que de repente quiera aprender aymara o quechua o inglés. No me va a privar, pero eso no es el ingrediente necesario. El ingrediente necesario es que el Señor me ha llamado a servir y yo tengo que hacerlo. El verso 23 dice, ustedes han sido comprados por un precio, por lo tanto no se hagan esclavos de los hombres. No entren en las condiciones que el mundo dice. Hagan lo que tienen que hacer, simplemente. Nosotros, y les he contado ya alguna vez que hay una caserita, una cholita, pero que vende en el mercado Yungas, viejita, y cada vez que la ve a la madre le dice, ven a mi iglesia te vas a sanar. Esa hermana es bien militante. Puede ser que esté equivocada, puede ser que no. Obviamente nosotros nunca hemos ido a su iglesia, porque hemos sufrido muchas decepciones por hacer caso a los hombres, por hacernos esclavos de ellos, por creerles. Estamos ahora siguiendo lo que el Señor nos dice, pero nos conmueve esta hermana que todo el tiempo está siempre hablando y machacando de que Dios puede. Yo estoy convencido de que Dios puede, pero puede ser también en nuestra iglesia, así es que no voy a rendirme de eso. Y el que me diga dónde va a ser. Él nos dice que nos ha comprado por precio. Pero no eres una mascota. Él no te ha comprado para hacer contigo lo que chistosamente a él se le ocurre, ¿no? Como al perrito que se le pone moño o botitas. No.
Él te tiene a ti como algo muy especial, como un hijo amado, como una hija amada, como la niña de sus ojos te cuida. Y aprendemos que si Dios nos compró en la condición en la que estábamos, si yo estaba como estaba y Él me ha venido a llamar, ni siquiera quiero decirles cómo estaba y en qué condición me encontraba, porque si no, todos van a dudar de que verdaderamente este pastor sea llamado. Él tiene un plan perfecto. Él modifica las cosas de tal manera que se va haciendo lo que Él quiere que se haga. ¿Cómo entonces vamos a enfrentar nuestra realidad? Guardando los mandamientos de Dios. Dice, lo que importa es obedecer los mandamientos de Dios y no estar o no circuncidado. Básico. Lo importante no es cómo estás, sino es que empieces a obedecer la palabra de Dios. De repente todos quieren tener un hogar estable. Dicen, pero a mí debió llamarme para que yo sea un buen ejemplo de la iglesia dentro de los matrimonios, para que no... No, lo importante es que obedezcan la palabra de Dios. Tengo que vivir con un esposo o una esposa malcriada. Lo importante no es cambiar de esposo o aún cambiar al esposo, sino aprender a obedecer a Dios. Porque circunstancialmente estás casado con una pareja incrédula o de repente débil en la fe. Cuando tú te obcecas, te empacas, te encaprichas, en decir, sabes, esta condición solo va a ser buena si es que sucede esto, es que tú estás condicionando a Dios en hacer lo que tú tienes que hacer. Es como cuando va a empezar algo y tú dices, digamos, no sé, va a haber un espectáculo de algo y te dan entradas que te tienes que vender, una rifa de una kermés y te dan entradas. Y tú dices, no, primero estaré seguro de que va a haber la kermés, recién voy a empezar a vender. En tal caso sí puede ser, porque probablemente la kermés no se lleve efecto y tú vendas entradas de algo que no va a haber. Estoy de acuerdo. Pero cuando el Señor te dice, esta es la condición y así tienes que hacerlo, hazlo. No te frenes diciendo, no, primero veré que el Señor empiece a cambiar la condición y yo después recién voy a empezar a hacerlo. De repente alguien vive en una situación económica frágil y lo que nos hace es a llevarnos a aceptar la provisión de Dios. No es decir, yo voy a empezar a servir cuando se arregle mi problema económico. ¿Sabes? Una familia inestable nos hace orar por ella. Y nos hace orar sin cesar. Tal vez no todos tus hijos son convertidos. Y entonces, sí, pero me siento desanimado de orar por ellos, porque no se convierte. Muchos lo conocen al pastor Pablo James, y puedo mencionarlo a él. Él tiene un testimonio de que su abuelito era un hombre inconverso. Y él oró por él. Solamente oraba. Le decía, y desde que era chiquito, dice yo, desde que fui niño, empecé a orar por mi abuelito. Y le dije, Señor, ojalá tú lo llamaras a mi abuelito, a tu rey. ¿Por qué? Porque exactamente como ayer terminó el servicio fúnebre, dijimos, nosotros tenemos la certeza que a mi mamá la vamos a ver, la vamos a encontrar. Y el pastor que ofició en ese momento dijo, ¿ustedes están seguros de que van a volver a ver a Yolanda? Ustedes que están aquí como amigos en este velorio, como parientes, como invitados, ¿ustedes están seguros de que la van a ver a Yolanda cuando esto acabe? Yo estoy convencido de que muchos no están seguros. Entonces yo estoy convencido de que el Señor sí es capaz de hacer cosas según lo que Él dice. El abuelito de nuestro amigo Pablo James, un pastor, se convirtió casi en la postrimería de su vida. Y dice, yo me quiero
sentir feliz porque nunca dejé de orar por él. No perdió la esperanza. Él no cambió su posición. Dijo, quiero estar con mi abuelito en la gloria eterna. ¿Tú te estás cansando? ¿Te estás fatigando porque no pasa nada a tu alrededor? El Señor tiene un plan perfecto. De repente dices, pucha, sí, voy a empezar a servir al Señor. Ahora sí, voy a asistir a las reuniones de varones, hasta de las mujeres de voluntario. Voy a estar en los discipulados de miércoles y jueves. Todos los viernes voy a ir, siempre y cuando mi trabajo sea de otras características. Buen intento, pero mala idea. Un trabajo fatigoso, hermanos, nos lleva cada día a buscar más de Dios. No para cambiar de trabajo, para fortalecer nuestro espíritu. Nosotros estamos orando porque algunos hermanos cambian de trabajo. Sí, porque probablemente donde están sintiendo la carga y el peso de no ser luz. Y están buscando ser luz. Y si el Señor no los quita ni los saca de ese trabajo, pues les animo y les estoy animando siempre a que perseveren en ser luz en medio de una tiniebla profunda. ¿Cómo vamos a enfrentar nuestra realidad? Aprendiendo a vivir el contentamiento. El verso 21 dice, fuiste llamado cuando eras esclavo, pues no te preocupes. Pero si tienes oportunidad de liberarte, aprovechar. ¿Saben lo que era la condición de esclavo? La condición de esclavo era totalmente triste, deplorable, era una condición extrema de sujeción a alguien, a la voluntad de una otra persona. Y Pablo le dice, ¿a ti te ha llamado el Señor cuando eres esclavo? Conténtate así, quédate así. Porque lógicamente, si yo hubiese estado en esa condición y el Señor me llamó, todos los días mi oración sería, Señor, quítame esta esclavitud. Pero Pablo dice, no, quédate así como estás. Hay una tentación de quejarse toda la vida por la realidad en que uno vive. De repente de esto sale, ¿no es cierto?, ese movimiento en el que quieren cambiar el género de las personas. Entonces no se sienten feliz. Soy hombre, pero escuchen, me gustaría ser mujer. Y entonces empiezan las ideas extrañas. Y entonces empiezan con que, sí, pero yo quisiera ser como el hermano tal, yo quisiera ser como la hermana cual. Y eso es quejarse toda la vida, y nunca vas a poder avanzar y cómo estás. De repente alguien dice, sí, pero es que, pastor, soy el único cristiano en toda mi familia. Así fuiste llamado. ¿Vas a renunciar? Es que no se convierten. ¿Y te vas a rendir? Eso no trae ningún provecho espiritual. ¿Sabes? Solo logra amargar nuestra alma. Lo que tenemos que hacer es agradecer a Dios porque nos salvó. No lamentar nuestra realidad queriendo cambiarla. Yo te digo, de repente, ¿crees que es difícil vivir en un lugar alejado? Piensa en toda esa gente que tiene que bajar del alto a pie. Y alguien dice, pucha, a mí me gustaría ser un viajero frecuente, pero no puedo. Sí, pensar en los que tienen que estar años postrados en los hospitales. ¿Cómo podemos enfrentar nuestra realidad? Entendiendo lo importante de nuestra realidad espiritual. Este es el centro de la prédica. Fui llamado, pero no es cómo, ni por qué, sino para qué. Y el verso 22 te dice, porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, es libre en el Señor. Aunque no sea libre de los hombres. El que es esclavo cuando el Señor lo llamó, es libre en el Señor. Y del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó, es esclavo de Cristo. Ese es el centro de esta prédica. Que en realidad tienes que saber para qué. Nos encanta ver
todo el contorno. Nos encanta ver cómo sería mejor, cómo podría haber sido, por qué esta iglesia y no en aquella otra, por qué en esta no se predica esto y no lo otro, por qué aquí y allá, por qué nuestro pastor no es gringo y es de este color, por qué no tenemos lo que yo quiero. Y en realidad, lo que dice el Señor, te llamé para que seas mío. Y eso es lo único realmente que vale la pena. Él te llamó y dice, si estabas esclavo, no quieras salir de ahí porque ahora eres libre en Cristo. Estás enfermo, eres sano en el Señor. Tienes limitaciones intelectuales, no estudias y no aprendes. Eres lindo para el Señor así. No quieras empezar a envidiar a los demás. No quieras parecerte a los otros. No quieras que las cosas sucedan como realmente hubiese sido lindo para vos, o mejor, perfecto. Nosotros así, saber que el Señor nos ha llamado tal como estábamos, tal como éramos, y es más, Él nos quiere utilizar así, imperfectos como somos, podemos esperar con tranquilidad el final de los tiempos. Ya no nos afana ni la muerte ni el futuro. En Corinto los creyentes estaban cayendo en la trampa de pensar como el mundo piensa. Y estaban dejando de lado la manera que Dios piensa. Ese es un grave peligro para la iglesia de hoy también, donde los placeres de la carne, la amistad del mundo y el actuar del diablo nos hacen pensar en que las cosas materiales y temporales son prioritarias. Y así queremos enfrentar nuestra realidad. Entonces buscamos satisfacciones personales propias, buscamos algo que nos haga sentir bien, para querer decir, sí, ahora sí me siento cristiano. Porque cuando veo que no funcionan las cosas, cuando no están bien, cuando sigo teniendo problemas, cuando aún hay dificultades en mi alrededor, digo, no sé si esto de haber sido cristiano era bueno, como si fuera una cosa que dependa de ti. El llamado es irrefrenable, es algo que tú no lo puedes evitar. Y no lo haces tú, no lo hace el pastor cuando dice, a ver, ¿quiénes se han convertido? Pasen aquí al frente. No lo hace nadie humano, lo hace el Señor. Por lo tanto, cualquier cosa que pongas que estés desmereciendo el llamado de Dios, simplemente estás agregando pecado a tu vida. La pregunta de oro en esta área de la que es, ¿realmente vive Cristo en tu corazón? ¿Realmente has sido llamado por Él? ¿Has sido convocado por Él? ¿Realmente está Él viviendo contigo? Entonces, viví la realidad y no trates de cambiarla. Vamos a concluir porque tenemos Santa Cena. Enfrentar y aceptar nuestra realidad no significa ser conformistas. La forma de superar nuestra realidad es primero aceptando y luego esperar la voluntad de Dios si Él quiere cambiarla. ¿Acaso no queremos todos nosotros que alguien pueda caminar y pueda correr? ¿Y no vamos a servir hasta que eso pase? ¿Acaso yo quiero que la situación de mi condición cambie? Y yo sí voy a empezar a hacer lo que Dios quiere. Voy a esperar que mi familia, todo sea lindo para que yo en realidad empiece a servir. Si tu condición no es la que tú quisieras, tienes dos caminos. Te resignas y vives una vida desdichada, o la aceptas y vives cada día expectante en lo que Dios hace y hará en tu vida. ¿Conoces tú personas que luchan cada día con su condición y a pesar de eso no se dejan vencer? Sigue ese ejemplo. ¿Y conoces personas que viven derrotadas, amargadas, sufriendo todo el tiempo? Muéstrales el amor de Cristo. Diles que Él murió también por ellos y lo que quieren hacer
es vivir con esa esperanza. Ojalá que cada día sea un reto de vivir conforme a las Escrituras y que podamos ser, en la forma en la que el Señor nos ha llamado, una luz en este mundo de tinieblas. En otras, podríamos utilizar una palabra. No va a ser pare de sufrir, pare de quejarse. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.